quedarían de la siguiente forma. Al aplicar la regla P se obtiene la expresión fraccionaria y al aplicar la regla V se obtiene el polinomio cuadrático. Para operarlo se agrega la unidad y se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, obteniendo así la expresión que, si analizamos en el numerador, hay un producto de polinomios. El resultado será un polinomio. Y en el denominador ya tenemos un polinomio. Entonces estamos ante una función racional. Y hay que recordar que para analizar el dominio de las funciones racionales, recurrimos a analizar aquellos valores que hacen cero el denominador, como se muestra a continuación. Si analizamos el dominio, resulta que tenemos que igualar a cero el denominador. Hay que recordar que la variable es r, por lo tanto hay que despejar r. Como la t está sumando, transponemos términos y pasa a restar. Y como 2q se está multiplicando con r, esa expresión pasa a dividir. Y en el siguiente paso, lo único que hacemos es aplicar la ley de los signos y decimos menos entre más da menos. Y el resultado es el siguiente. Ahora, este resultado es el que hace cero la expresión. Es decir, este resultado viene de esta ecuación. Y esa ecuación hay que recordar que es lo que está en la parte del denominador. Es decir, cuando se hace cero lo que está abajo. Se hace cero cuando r toma el valor de menos t sobre 2q. Entonces, la función va a estar definida para todos los valores menos para este, que es menos t sobre 2q. Así pues, tenemos que el dominio para la función p es todos los números reales menos t sobre 2q, pero para v son todos los números reales. ¿Y por qué son para v todos los números reales? Porque v es una función polinomial. Y hay que recordar que toda función polinomial tiene como dominio a los números reales. Así pues, para determinar el dominio de la función producto, debemos de hacer la intersección. Y la intersección resulta ser todos los números reales menos t sobre 2q. Y nuevamente sale del análisis. Tenemos la función v que tiene a todos los números reales en el dominio. Y luego tenemos a la función p que tiene un hueco. Y ese hueco tiene nombre, tiene valor. Ese valor es menos t sobre 2q. Entonces es fácil observar que los elementos comunes serán todos los que se muestran aquí. Y cuando se acerca acá, pega un salto, no toma ese valor y luego toma todos los que sí. Así pues, los elementos comunes son todos los números reales menos ese hueco. Procedemos entonces a analizar ahora la función cociente. Para este caso, la operación se va a representar como muestra la expresión f1 entre f2 y en este caso nos brindan las funciones. Una es un polinomio y la otra es una función trigonométrica. Al operarse, se opera como que estemos operando números reales, se divide la primera cantidad entre la segunda. La primera cantidad es un polinomio y la segunda cantidad es una función trigonométrica. Ya no podemos simplificar. Ahora bien, ¿qué tipo de función es? Es que es una fracción. Entonces, para que una fracción esté bien definida, los valores que están en el denominador debemos de garantizar de que no sean cero. Entonces, analizamos para qué valores la función seno de x sí es cero, como se muestra a continuación. Si observamos, aplicamos la ecuación
seno de x igual a 0 se resuelve aplicando el seno inverso a ambos lados. Eso lo pueden encontrar en la calculadora. El seno inverso y la función seno se cancelan y solo nos queda la variable, en este caso x, y el resultado en la calculadora de aplicar esto será 0. Pero resulta que las funciones trigonométricas son periódicas y hay que recordar cuando graficamos la función seno para qué valores se hacía 0. Sí, cierto, para 0 se hacía 0, pero para pi también se hizo 0. Para 2pi también se hizo 0. Si ustedes calculan 3pi, también les dará 0. En el caso de la función para los valores negativos, también hay que recordar que menos pi se hace 0, menos 2pi se hace 0, etc. Entonces, analizando de manera general, lo que debemos de hacer es comprender que todos los múltiplos de pi se hace 0 la función. Y los múltiplos de pi son todo número entero multiplicado por pi. Esos son los múltiplos. Así pues, en el dominio del cociente, lo que hay que hacer es tomar todos los números reales, pero a todos esos números reales quitarles los múltiplos de pi. Y eso me garantiza que los valores que están en el dominio no me van a definir la función. Ahora procedemos entonces a completar el siguiente ejemplo. En este caso tenemos nuevamente el cociente, una función g que es radical y una función h que es un polinomio. Ahora bien, al momento de operarse, se opera normal, la primera expresión dividida entre la segunda. La primera expresión es un radical y la segunda es un polinomio. Ahora, para analizar este tipo de funciones cocientes, observamos que en el numerador hay una raíz, pero resulta que esa raíz es una raíz cúbica y la raíz cúbica no tiene restricciones, no es igual que la raíz cuadrada que solo podemos darle valores positivos. A la raíz cúbica le podemos dar valores positivos y negativos, por lo tanto no hay ninguna restricción. Entonces nos olvidamos del numerador. Ahora vamos a la parte del denominador. Como siempre, hay que encontrar aquellos valores que lo hacen 0. ¿Para qué encontramos los valores que lo hacen 0? Para quitar esos valores de nuestro dominio y que no tengamos ningún problema. Ahora bien, eso se observa en la siguiente expresión. Primero, igualamos a 0 el denominador. Al igualarlo a 0 y resolver, pasamos el 5, lo pasamos a, está restando, lo pasamos a sumar, y 0 más 5 es 5. Ahora el 3 que está multiplicando va a pasar a dividir, y por eso se obtiene la siguiente expresión. Entonces, este valor es el que hace 0 al denominador. Se lo debemos de quitar, y para encontrar entonces el dominio de la función cociente, sería el siguiente: todos los números reales menos ese valor que hace 0 el denominador. La pregunta es, ¿será que es el mismo dominio para la función h entre g? Hay que recordar que lo que estamos operando es g entre h, y aquí cambia el orden de la operación. Pero de igual manera, si observamos los números, al dividir 2 entre 5, no es lo mismo que dividir 5 entre 2. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo.